Muy buenas, mis amados hermanos, hermanas en el Señor. Espero que estén teniendo una semana bendecida. Bienvenidos a esta nueva oportunidad de comunicarnos y de tomar un tiempo para estudiar la palabra del Señor, para alegrarnos en la alabanza, para orar al Señor, y especialmente hoy nos adentramos en el estudio de un nuevo libro del Nuevo Testamento. Hoy vamos a empezar el estudio del libro de Daniel y los animo porque este es un libro muy popular entre los cristianos. Obviamente nos muestra diferentes aspectos de la relación de una persona con el Señor, la manera como Dios usa esta persona y obviamente cómo Dios habla al pueblo a través de una persona como Daniel. Entonces, bienvenidos en esta oportunidad. Prepárese desde ya, tenga su Biblia con usted, aunque no vamos a buscar hoy citas y todo esto, pero hemos llegado aquí al estudio de Daniel y quiero que en la noche de hoy hagamos una introducción. Voy a estarles mencionando algunos aspectos generales del libro antes de que nos centremos en el estudio capítulo por capítulo, como lo hemos hecho en otras oportunidades y con otros libros. Hemos llegado hasta aquí estudiando los libros del Antiguo Testamento, empezando con el último, y hemos ido en retroceso con los libros. Acabamos de terminar Oseas y vamos a empezar el libro de Daniel. Son 12 capítulos, así de que vamos a estar tomando por lo menos unas 13 semanas, incluida la noche de hoy, en el estudio de Daniel. Mientras tanto, es la oportunidad para recordar a algunos hermanos, hermanas que tienen necesidades específicas, particulares, y queremos interceder por cada uno, especialmente aquellos que puedan continuar estando delicados de salud o con quebrantos de salud, y también por otras necesidades físicas, materiales, afectivas, emocionales entre nosotros. Así que les invito para que nos pongamos en la presencia del Señor y le rindamos la adoración en este tiempo y nos juntamos en un solo espíritu en el Señor. Oremos. Señor de la gloria, estamos delante de ti, Señor, para reconocer que somos pueblo tuyo, reconocerte como nuestro soberano, Rey, Señor, darte la honra y la gloria, Señor, porque solamente tú eres merecedor de ella, y, Señor, reconocer de que un tiempo delante de ti, Señor, es el mejor tiempo que podemos pasar. Así de que levantamos, Señor, nuestro corazón, nuestra mente en adoración, en gratitud, en alabanza a ti, Señor, reconociendo tu presencia en medio de nosotros. Ponemos delante de ti la salud de aquellos que estimamos y amamos en medio de nosotros. Especialmente seguimos recordando a Eunice, a Gloria, a Flor, y te damos infinitas gracias por la recuperación de Clara, la intervención quirúrgica que tuvo y que salió con éxito. Y, Señor, te rogamos de que tú la restablezcas totalmente. Oramos, Señor, por cada familia representada en esta congregación, también por nuestros amigos y amigas en la distancia, en diferentes lugares, que toman el tiempo para seguir este servicio, este estudio bíblico, y que, Señor, aman tu nombre y guardan tu palabra. Que tu bendición sea con todos y con cada uno, que, Señor, tú hagas la provisión de cualquier forma que sea y de la necesidad de cada uno, que tú, Señor, estés en cada hogar, en cada casa. Que tu bendición, Señor, sea con todos nosotros, ahora y siempre. Rogamos tu presencia en medio de nosotros para el estudio de tu palabra. Abre nuestro entendimiento, da palabras a tu siervo, Señor, para comunicar tu mensaje, y, Señor, que tu nombre sea glorificado por encima de todo. En el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo oramos, siempre en acción de gracias. Amén y amén. Vamos entonces a tomar un tiempo. Recuerden que tenemos planes para el 25 de octubre, el domingo, reabrir el templo para servicio de adoración presencial, y
obviamente estamos anunciando desde ya si usted está en alto riesgo, si usted ha estado expuesto, si se está enfermo, obviamente no es el tiempo para que usted venga a la iglesia. Vamos a tratar de transmitirlo en directo y nos puede seguir al momento, en tiempo real. Pero aquellos que estén sanos, que no haya ningún problema de índole de salud, los invitamos para que vengan. Vamos a seguir el protocolo necesario. Va a haber inspección de temperatura, vamos a entrar por una sola puerta. Inspección de temperatura, va a haber la provisión obviamente de sanitizadores y vamos a guardar las distancias. Y yo creo que voy a estarles, pienso de pronto hacer un video para hacerles llegar de cuáles van a ser esos pasos de protocolo para el restablecimiento del servicio de adoración en persona, presencial. Eso sí, necesitamos la colaboración de todos y cada uno de los que estén dispuestos a ir. El servicio va a ser 1 hora, 11, empezamos en punto y tratamos de terminar en punto, y obviamente les estoy animando para que hagamos esto de una manera disciplinada en términos de empezar y terminar a tiempo, no estar dispersándonos a llegar a cualquier hora, porque eso crea también conflictos con los protocolos. Entonces, estar a tiempo y no estar entrando y saliendo, obviamente. Una buena cantidad de detalles que tenemos que considerar, pero necesitamos la colaboración de todos. Entonces, desde ya oremos para ese tiempo, que no... También en general, por lo que está ocurriendo, porque la verdad es que lo que oímos en las noticias es que hay un incremento, un aumento en los casos, que va a haber una tendencia a aumentar otra vez, y se está viendo ya en los números de los casos de COVID. Rogamos al Señor que no sea así. Si de pronto las circunstancias cambian, obviamente les estaremos comunicando y les estaremos diciendo los planes que hemos de tener. Entonces, voy a invitarles en este momento para que tengamos un tiempo de alabanza, algunas de las alabanzas que hemos grabado previamente. Hoy estoy transmitiendo desde la casa, como pueden ver, de todos modos, gocémonos en estos cantos y preparémonos para el estudio. Cantemos. Vamos a cantar el número 18, Bendito sea Jehová la roca. Bendito sea Jehová la roca, por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Salvador, en tu palabra yo espero.
eres tú, bendito Salvador. En tu palabra yo esperaré, y mi confianza en ti pondré. Oh, gloria, aleluya, amén, 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 amén. Vamos a cantar el número 27, mirad, bendecida a Jehová. Mirad, bendecida a Jehová, vosotros los hijos de Dios. Mirad, bendecida a Jehová.
Adentrémonos pues en el estudio del el libro de Daniel, como les estaba diciendo hace un rato. Este es un libro muy popular, muy interesante, nos ofrece modelos muy interesantes de relación con el misterio, con el Señor. Y quiero que hoy particularmente nos enfoquemos en detalles generales, importantes, quién lo escribió, cuándo se escribió, cuáles son las circunstancias que rodean al momento histórico de este libro, por qué nosotros debemos o qué nos anima o qué nos debería animar a estudiar el libro, cuáles son las realidades para el tiempo presente de este libro. Y como les decía hace un rato, el libro puede mirarse en dos aspectos, y podríamos decir, el primero tiene que ver con el carácter y la persona de Daniel. Para mí personalmente siempre me inspiró ese joven que lo llevaron desterrado lejos de su tierra a un país extraño para que sirviera a los gobernantes de esta tierra extraña, pero convencido de sus principios, convencido de lo que creía, y en sus propias palabras decir, no se quería contaminar con la comida del rey. Esa fue una expresión que siempre me inspiró, y yo creo que sigue siendo elemento de inspiración para muchos, porque habla de la convicción de sus creencias, de sus principios, y que no negocia esos principios. Es un modelo bellísimo de vida para este joven. Y la otra parte es la de las profecías, muchas de las profecías que iban a ocurrir con el pueblo de Israel y de Judá, y las implicaciones también que iba a tener en el futuro, y en la interpretación de muchos, lo que va a ocurrir al final de los tiempos. Y hay una conexión tremenda entre el libro de Daniel y Apocalipsis. En realidad, la tendencia del libro al final es de carácter apocalíptico. Pero el otro elemento, y podríamos decir que es un elemento adicional, es el aspecto que Dios usó a Daniel para realizar tremendos milagros de protección, tremendos milagros en el que lo libra a él, y también la forma como Dios usa a Daniel para humillar al rey de turno y demostrar por encima de todo que Dios es soberano y Dios tiene control sobre las naciones, y tiene control sobre la historia y obviamente sobre los gobernantes. Entonces, si nos preguntamos, como hace la primera pregunta la guía de estudio bíblico Quest de la nueva versión internacional de la Biblia, dice, ¿para qué o por qué leer este libro? Entonces podríamos responder de que la razón por la cual leer este libro es, obviamente, mirar ese ejemplo de Daniel, que estaba viviendo en un tiempo muy parecido al nuestro, en el que es bien difícil compartir nuestra convicción en Cristo, porque empezamos a ser mirados como retrógrados, como atrasados, y donde aquellos que realmente desean mostrar sus convicciones en Cristo cada día se están volviendo más minoría. Entonces, en ese sentido se parece. Daniel era una minoría delante del imperio, y sus creencias lo eran, pero él estuvo convencido. Esa es una razón de peso para leer este libro, ver el modelo que nos presenta Daniel de convicción.
Nos ofrece un modelo de hombre piadoso, dedicado y obediente al Señor, y como en una forma valiente defiende sus convicciones. Pero también otra motivación para leer el libro es el de mirar cómo Dios realizó esos rescates milagrosos, cómo Dios humilló al rey, y cómo Daniel hizo predicciones asombrosas de cómo Dios triunfaría sobre las naciones y sobre la historia. Entonces, esa es la primera parte que quiero compartir con ustedes. ¿Por qué razón leer este libro? Hay por lo menos esos elementos que nos inspiran para leer el libro. Segundo, ¿quién escribió el libro? Es indiscutible la autoría de Daniel. Daniel significa juez de Dios, o justicia, juicio de Dios, o Dios es mi juez. Se asigna esa autoría, aunque hay algunas controversias de que de pronto el libro fue producido muchísimo tiempo después de la experiencia de Daniel, pero en la generalidad le asigna la autoría del libro de Daniel al profeta Daniel, a este hombre que existió en la época de la diáspora, cuando desterraron a los judíos y los llevaron a Babilonia. Más o menos se piensa de que él fue llevado alrededor del año 605 a.C., cuando se llevó el primer grupo de desterrados. En este primer grupo de desterrados que sacaron de Jerusalén, se llevaron lo mejor de la gente. Estamos hablando que los nuevos conquistadores, para poder gobernar todo este imperio tan grande que Babilonia había tomado, porque había vencido a los asirios, entonces el imperio sus límites se extendían bastante y necesitaba gente hábil, entrenada en las labores de administración y todas estas cosas, y estaba usando esclavos con habilidades y siervos que traía de estas tierras para que ayudaran en esa área. Y Daniel fue parte de eso junto con sus amigos. Parece que Daniel era de una familia prestante y con buena educación. Algunos piensan de que era parte de la realeza, de una familia real, y obviamente mostraba a alguien educado. Entonces él fue parte, junto con gente con muchas habilidades físicas, que fueran a ayudar allá en Babilonia. Daniel era más bien en la parte intelectual, administrativa y todas estas cosas que demostró. Y obviamente no solamente eso, pero era alguien que llevaba el sello del Espíritu de Dios y que lo usó en las circunstancias en que lo necesitó estando allí. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito del libro? Podemos decir que Daniel escribió al pueblo judío que estaba exilado en Babilonia, especialmente escribió en primera instancia enfocado a ellos, y el propósito grandemente era animarlos, recordándoles que Dios era el que tenía el control sobre todos los eventos, y estimulando la esperanza de que Dios pronto los iba a restaurar, iba a restaurar su pueblo, iba a restaurar su templo. Una de las tristezas grandes de Daniel y su gente, de todo ese primer grupo, era que los babilonios habían arrasado Jerusalén y se llevaban con ellos se llevaron los tesoros del templo a Babilonia. Entonces era una carga pesada en términos de la experiencia que estaban viviendo
la situación misma de Daniel y su gente y lo que estaba aconteciendo. En referencia a la época en que fue escrito, pensamos que, como les mencioné antes, que algunos, no todos, que pronto el libro fue escrito después de los eventos, pero hay más evidencia que afirma que fue casi al mismo tiempo en que estaban sucediendo los eventos. Lo sitúan entre el año 536 y el año 530. Y poco después de que otro rey, Ciro, capturara a Babilonia en el año 539. Entonces ya cambia la historia un poco, pero le tocó servir al rey Nabucodonosor, al rey de Siria, a Ciro, pero se piensa que fue escrito más o menos entre el año 536 a 530 antes de Cristo. ¿Qué estaba pasando en el mundo en ese momento? Y déjenme compartir estas notas con ustedes. Dice, el imperio babilónico, que data del año 626 al año 539, había reemplazado a Siria, como les decía hace un rato, como superpotencia mundial. El ejército babilónico, guiado por el rey Nabucodonosor, había conquistado Judá, había llevado a miles del pueblo de Dios, de los judíos, a Babilonia. Algunos de los judíos huyeron a Egipto, pero Jerusalén y el templo habían sido saqueados e incendiados. Y si ustedes recuerdan, cuando leíamos a Oseas, se hablaba de todas estas cosas tan terribles que iban a pasar al pueblo por la indiferencia, por la desobediencia, por la idolatría del pueblo de Israel. Aquí empezamos a ver los resultados de eso y la vivencia de Daniel en relación a esa situación. Si hablamos de qué buscar en Daniel, el libro de Daniel definitivamente nos muestra la fidelidad y el poder de Dios manifestado en la persona de Daniel, y que de alguna manera se refleja también en el pueblo. Dios cumplió en cierta manera la promesa o se cumplió lo que él había dicho de que el pueblo iba a recibir su castigo por desobediente, pero también mantuvo la promesa de no abandonarlos, de que iba a estar con ellos. Y en un momento dado, cuando el tiempo fue conveniente, literalmente el Señor puso patas arriba a los líderes y a los imperios del momento, y de esa manera demostrando que Dios era superior a cualquier otro Dios que le quisieran presentar. Y vemos en el libro de Daniel, y podemos buscar en el libro de Daniel, cómo se evidencia la fe de Daniel y la humildad de Daniel, a pesar de que Dios lo dotó de unas capacidades y un talento mental, espiritual y físico. Una característica tremenda de Daniel es su humildad, y la vemos reflejada en los diferentes capítulos, y lo iremos mencionando al paso que vamos estudiando, ¿sí? Recordemos que Daniel era un joven, posiblemente adolescente, cuando fue deportado a Babilonia,
y allí vivió, como les decía hace un rato, como unos 60 años. El tema teológico central de Daniel se resume en el capítulo 4, versículo 17. El capítulo 4, versículo 17 de Daniel, y nos habla específicamente de esa soberanía de Dios. En Daniel capítulo 4, versículo 17 dice: las sentencias por decreto de los vigilantes y por dichos de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da, y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Entonces está mostrando soberanía de Dios. Versículo 21 del capítulo 5 dice: Y fue echado de entre los niños de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a su buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció al Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que él le place. Esto es lo que le está... lo que le va a suceder al rey en la interpretación que hace Daniel de los escritos en la Paregeo. Vamos a hablar de eso en el capítulo 5. Pero el tema central, obviamente, el tema teológico es reconocer la soberanía de Dios, no solamente para los que creen, sino para todo el universo, ¿sí? Y Él es el que pone los reyes, el que quita los reyes, ¿sí? Y eso tiene trascendencia en el tiempo presente. Para pensar, para reflexionar. Ahora, el libro en sí, cuando se lee todo el libro, vemos dos aspectos importantes. Es narrativo histórico. Daniel está narrando lo que está pasando, y eso lo podemos ver esencialmente desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6. Es más o menos, empieza la historia de Daniel mismo, lo que le pasa con Dios, y lo que le pasa con los reyes. Del capítulo 1 al 6 vamos a ver una narración histórica, y del capítulo 7 al 12, entonces se muestra este material que podríamos llamar apocalíptico, de profecía de lo que va a pasar. En esas dos partes podemos dividir el estudio. Entonces lo podemos agrupar como libro de historia, libro de narrativa histórica, y también como libro profético. Daniel en sí nunca, o por lo menos su ministerio no fue institucionalizado como profeta, ¿sí? como Jeremías, como Oseas, como cualquiera de los otros. Él no se describe a sí mismo como el profeta, pero presentó profecía y trajo profecía de parte de Dios para el pueblo. Pero en sí no se le considera como libro profético. Entonces recuerden el contenido. Hay tres
tres aspectos, o podemos subdividirlo también, no solamente en de histórico, narrativo y profético, pero también podríamos presentarlo en primera instancia, la primera parte como la introducción de Daniel, la presentación de él. Segundo, los episodios que prueban el carácter de Daniel y el desarrollo de sus dotes de interpretación, del capítulo 2 al 7, porque él hizo estas interpretaciones de sueños, de escritos en la pared. Y la tercera parte, sus visiones sobre acontecimientos y reinos futuros, capítulo 8 al 12. ¿Sí? Entonces, en esa última parte parece que luciera como un libro profético. Muchas de las concepciones sobre y interpretaciones sobre las profecías dedicadas a los últimos tiempos dependen cómo se interprete este libro. Como les decía, está muy conectado con Apocalipsis. Cuando Jesús habla en el Monte de los Olivos, en Mateo 24, 25, hace referencia a Daniel, y también muchas de las revelaciones dadas al apóstol Pablo armonizan y coinciden de una manera muy, muy cercana con algunos de los elementos que vemos en Daniel, como en Romanos 11 o en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. En términos de aplicación personal, podríamos decir que uno de los elementos preciosos de este libro es ese concepto de separación, de que alguien es separado o apartado o escogido para Dios. Es el tema de la consagración, algo que vemos en la persona de Daniel, alguien que se consagró a sí mismo para el Señor. Y me llama particularmente la atención este elemento porque es la convicción de un individuo sin que lo estén presionando, sin que lo estén influyendo, pero es la convicción de un individuo de servir, agradar y hacer la voluntad de Dios. Y esta es una lección que definitivamente los cristianos debemos aprender, porque desafortunadamente muchos creyentes y participantes de iglesia siguen la tendencia de ese grupo, siguen la tendencia de la iglesia sin hacer mucho discernimiento de las cosas que están sucediendo en el momento, de las cosas que hace la iglesia o la congregación, el grupo y comunidad de fe, que es importante que nosotros examinemos lo que creemos o lo que cree el grupo a que estamos afiliados, y mirarlo a la luz de la palabra de Dios, ver si coincide. Pero desafortunadamente hay en nuestro medio muchos cristianos que se afilian a determinado grupo y no hay un discernimiento sobre lo que ese grupo particular tiene en diferentes aspectos de la vida cotidiana. Y a veces hay acciones que no son tan bíblicas y definitivamente a veces heréticas. Entonces, un aspecto que vemos en la historia de Daniel es alguien que está convencido a sí mismo de lo que cree, de lo que piensa, que busca la comunicación directa con Dios y que vive de acuerdo a esos principios y lo sostiene a través de los años. A veces vemos nosotros muy comúnmente que las personas cambian de parecer de un tiempo a otro, y aunque es real, uno puede, las circunstancias de la vida, las relaciones, las experiencias forjan la conducta y la acción y la respuesta de los individuos a esas diferentes circunstancias de la vida, pero hay principios que como cristianos no se negocian ni van a cambiar según los tiempos.
Y aquí vemos a Daniel, que fue el mismo creyente en términos de su devoción a Dios, no importara quién fuera él, el gobernante o el que le imponía las leyes. Nabucodonosor obviamente fue opuesto a todas las enseñanzas del Señor, fue adverso a la creencia de los judíos, pero después vemos al rey Darío más adelante, que fue mucho más tolerante con las prácticas de fe de los judíos, y aún con Nabucodonosor, después con Ciro, rey de Persia, la conducta y convicción de Daniel no cambió en ningún momento. Entonces, estos son aspectos que vamos a mirar en los diferentes capítulos que estudiemos, de cómo eso va a estar nutriendo nuestras vidas. En la interpretación, obviamente hay varias tendencias de acuerdo a los grupos cristianos. Hay el grupo dispensacionalista, hay de interpretación bíblica clásica, interpretaciones más modernas. Pero lo que quisiera enfocarme más que nada, mis estimados hermanos y hermanas, en estos estudios que hagamos, es de qué manera las experiencias y vivencias de Daniel son aplicables al tiempo presente. Hay muchos que gustan de explorar toda la escatología, todo el estudio del futuro, de la relación apocalíptica, de la profecía, de las cosas por venir. Pero personalmente, como pastor, me gusta enfocarme en que las personas vivan el tiempo presente. Porque si vivimos el tiempo presente en la voluntad de Dios, y buscamos la voluntad de Dios de una manera honesta y sencilla, cualquiera que sea el futuro, va a ser de bendición. Sí. Y obviamente es fascinante el estudio de las profecías, del futuro, las cosas que se van a decir, suceder en el día de mañana. Es un buen ejercicio académico, pero desde el punto de vista pastoral y teológico es importante que nosotros vivamos el tiempo presente. Especialmente vivamos el tiempo presente en relación estrecha y cercana y personal con nuestro Dios, viviendo en justicia, viviendo en armonía, viviendo en compañerismo con aquellos que están alrededor nuestro, porque el Señor va a estar mirando eso, nuestra capacidad de hacer justicia. Somos salvos por la fe, pero el Señor va a medir y juzgar al final de los tiempos, o cuando nos toque comparecer ante el Tribunal Supremo, nos va a juzgar en términos de nuestra capacidad de hacer justicia, de dar a cada uno lo que le corresponde, y aún más allá de lo que le corresponde. ¿Sí? Es la manifestación de ayuda al prójimo, de compañerismo, de asistir, de auxiliar, responder en fe en acciones. Esa es justicia también. Entonces tengamos en cuenta eso. En los comentarios de la Biblia Plenitud, siempre habla de cómo en cada libro, bueno, especialmente del Antiguo Testamento, cómo se manifiesta allí la presencia del Espíritu Santo. Y obviamente en el libro de Daniel no se menciona la persona del Espíritu Santo, pero obviamente la acción del Espíritu Santo es real y sentida en este personaje que muestra esa capacidad que Dios le da para interpretar, para vivir, en primera instancia, vivir una vida de testimonio; segundo, de interpretar mensajes de Dios; y tercero, de poder presentar profecía
de cosas que pueden ocurrir para el pueblo de Dios. Entonces, definitivamente, esa capacidad que Daniel demostró es algo que venía del Espíritu Santo trabajando en la vida de Daniel. Entonces, tengamos en cuenta eso. Finalmente quiero, y de pronto terminamos hoy más temprano, pero quiero mostrarles cómo podríamos dividir el contenido del libro. Podríamos dividirlo casi en 9 partes, aunque son 12 capítulos. Podríamos por el tema podríamos dividirlos en 9 aspectos diferentes. Por ejemplo, el primero de ellos, que corresponde casi exclusivamente al capítulo 1, que es lo que vamos a ver la próxima semana, si Dios nos lo permite, es ver las convicciones religiosas de Daniel. Sí. ¿Cuáles eran? ¿De dónde son? Y cómo él mismo toma la decisión de mantenerse apartado, separado, para la gloria de Dios. La segunda parte tiene que ver con el capítulo 2, que es la primera experiencia de Daniel interpretando los sueños del rey, el primer sueño de Nabucodonosor, como Daniel es capaz de no solamente, es decir, lo vamos a ver en el capítulo 2, pero Nabucodonosor tuvo un sueño y se le olvidó cuál era el sueño. Y a Daniel le toca la tarea no solamente de recordarle cuál era el sueño, sino de interpretar el sueño. Entonces, tremendamente asombrosa esta capacidad, ¿sí? de poder auscultar el pasado de los sueños de Nabucodonosor y después interpretarle ese sueño. Ese es el capítulo 2. Entonces, eso le trae favor del rey. Daniel es honrado y es promovido por esa capacidad que tuvo para interpretar el sueño de Nabucodonosor. Pero después, en el capítulo 3, viene otra historia, en lo que parece ser un ir para atrás en la vida de Daniel. Es una oportunidad para la manifestación de Dios, pero la oportunidad también de demostrar su convicción. Hay un mandato para adorar una imagen. Daniel y sus amigos se niegan, son puestos en el horno del fuego ardiendo, y Dios los protege. Entonces, el capítulo 3 nos habla de esa liberación del fuego ardiendo, y por qué ocurrió eso, y cómo ocurrió, y cómo Dios se manifiesta allí también. El cuarto aspecto que se mira en el capítulo 4, coincide con el capítulo 4, es el segundo sueño de Nabucodonosor. Sí. Y cómo lo interpreta Daniel y cómo se cumple esos sueños, ese sueño especialmente en relación a los reinos que iban a darse. Y qué pasa con Nabucodonosor, y después cómo Nabucodonosor es restaurado. La quinta sección, capítulo 5, el capítulo 5 habla de esta fiesta blasfema de Belsasar, y la escritura que hay en la pared y la interpretación que Daniel hace de esa escritura en la pared. Este es el capítulo 5. El capítulo 6 es la historia de Daniel en el foso de los leones. Narra la conspiración contra Daniel, y por razones de esta conspiración
a Daniel es enviado al foso de los leones, pero allí del foso de los leones también Dios lo restaura. Ese es el capítulo 6. La sección 7, habla de la primera visión de Daniel, la visión de las 4 bestias, y la explicación de ese sueño que ya es particularmente de Daniel. El capítulo 7. El capítulo 8 habla de la segunda visión que tiene Daniel, la visión del carnero, del macho cabrío y los cuernos, y la interpretación que hace el ángel Gabriel. Se menciona allí el ángel Gabriel en el capítulo 8. Sí. La interpretación. Visión del carnero, la interpretación. Y la 9ª sección habla de la profecía de las 70 semanas, que empieza en el capítulo 9 y se extiende también al capítulo 10, 11 y 12. El capítulo 9, la oración de Daniel. El capítulo 9 entonces habla de la oración de Daniel, habla de la visión de Daniel, y en el capítulo, en la última parte, capítulo 10, 11 y 12, habla de las visiones de los últimos días. Y obviamente, dependiendo de la línea de interpretación, entonces se puede pensar de que es algo que algunas partes ya ocurrieron, se cumplieron las profecías, pero hay todavía profecías que no se han cumplido. Entonces iremos yendo capítulo a capítulo, algunas veces versículo a versículo, y recuerden, el enfoque especialmente es poder ver en cada capítulo oportunidades de aprender y aplicar a nuestra experiencia del momento, ¿sí? Eso no escapa que obviamente hagamos algunos comentarios sobre la proyección futura y estas épocas del proceso de la relación de Dios con la iglesia y la relación de Dios con el mundo en los tiempos futuros. Entonces, los animo a que nos acompañe por estos próximos más de 3 meses, en los próximos 3 meses, para estudiar el libro de Daniel. Que el Señor les bendiga, hermanos, hermanas, y deseo de todo corazón que esta experiencia sea de bendición para cada uno de ustedes y los haga crecer en su fe, los haga crecer en su convicción con el Señor y les dé herramientas para compartir con otros. Vamos a orar. Señor de la gloria, te damos gracias por la oportunidad que nos ha dado en el estudio de tu palabra, de saber, Señor, que siempre hay algo nuevo para nosotros cuando nos acercamos a tu palabra, y tú nos das, Señor, pautas nuevas, desafíos nuevos, ideas y pensamientos para vivir nuestra vida y mantener nuestra relación contigo de una manera propia, para la gloria de tu santo nombre siempre y para beneficio de tu pueblo. Que tu bendición nos acompañe ahora y siempre. En Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos.